Bienvenidos a un nuevo videito de Jungkook con más Jungkook. Como siempre tenemos Jungkook por todos lados, incluso está saliendo aún más, así que comencemos con más Jungkook. Podíamos ver a Jimin y Jungkook justo viendo el anochecer con las estrellas, sentaditos los dos juntos, pero también podemos analizar un poquito la canción, lo que dice la canción de fondo, justo cuando sucede esta escena hermosa. La letra de ese momento dirían: si me dieran todo, lo daría todo por ti. Contigo sé que estaré bien. Chica, no hay nada que no haría. 배려해. 잘 쉬었습니다. 목소리가 왜 그러세요? 목도 잘 쉬었대요. 잘 쉬었대요? 네. También aquí le dicen a Jimin y Jungkook, sobre todo esto lo escucha más Jimin, y le dice que es su fan, a lo que Jimin agradece, pero inmediatamente Jungkook dice: Jimin, ve esto. Hello. Huge fan. Oh, really? Thank you. Really? Thank you. También Jimin le estaría tomando fotos a Jungkook en esta escena, pero no eran fotos como siempre porque no eran a la cara sino al trasero de Jungkook. 아 제가 좀 느리네. 그렇지. 엉덩샷이거든요. Pero incluso le dice Jungkook a Jimin: te ves muy emocionado. 신나 보이네요, 되게. También Jungkook vino a presumir que él se iba a dormir con Jimin. Incluso Jungkook haría un bailecito de celebración porque sabía que iba a dormir con Jimin. 근데 지민이 형은 또 오붓하게 또 호텔 한 침대에서 또 자겠구만. También gracias a una de estas imágenes nos podemos dar cuenta de que Jungkook está utilizando el pantalón de Jimin. Y justo por esta imagen podremos ver que era el pantalón de Jimin, incluso era de diferente color y un poco más pequeño, y así se lo vería a Jungkook. Y aquí vemos las dos imágenes de comparativa donde Jungkook es un poco más oscuro y el de Jimin justo es más clarito, ese azul un poquito más claro que el de Jungkook, que es negro. Así que podemos confirmar que Jungkook estaba utilizando los pantalones de Jimin. Los podríamos ver en un juego de imitación donde los dos tenían que hacerlo todo igual. Y realmente sí tienen esa conexión para hacer todo igual el uno con el otro. 이거 너무 쉬운데? 정국 씨 할 수 있잖아 우리. 아, 쉽죠. 우리가 같이 한 세월만 13년이다. Estarían por el avión y ya podíamos ver lo que hacen todo igual. Yeah, man. Jimin iría a ver si Jungkook había hecho la misma pose que él, y sí lo hizo, así que Jimin fue a darle un abrazo a Jungkook directamente. 이거는 다 이렇게 하지 않아요? 괜찮은데? 하나, 둘, 셋. 이게 이거지. 뭐야? 이거 맞잖아. 아, 되게 쉬운 키워드인데 이거는. 아, 우리 받는 것만 하니까. 이거 아니라고? 형 이거 안 했지? 내가 이거 했는데? 답답하다 정국아. 아, 이것도 너무 쉽다. 이거 너무 쉽죠. 뭐 했어 또? 이거. 나 이거 했지 이렇게. 와.
아, 이거 주시는 거구나. 아싸, 감사합니다. 아싸. También les regalaría muñequitos de Mickey Mouse y no me digan que esto no les recuerda al Golden Glossolfil en Tokio. 아싸, 아싸. 아, 보고 싶어서요. Igualmente acercarían sus muñequitos el uno con el otro y Jimin diría te extrañé. Pero sin duda estas fotos son bastante parecidas y sobre todo recuerdan a cómo Jimin tiene a los muñequitos acomodados. 디즈니 플러스에서 만나요. 안녕. 안녕. También Jimin sacaría del bote, rápidamente Jungkook reaccionaría y se veía bastante preocupado. Rápidamente también miraría dónde está su Mimi y también diría qué pasó. Y eso es cuando ve a su Jimin abajo, ya reacciona un poquito menos preocupado. También nos darían una escena de caminata juntos, pero sin duda que nos recuerda a momentos del pasado. 신기한데 느낌. También los dos estarían editando tipo Photoshop, pero en el celular. 나 몰랐는데 파스타 좋은 거 같아. 뭐 또 어디 숨겨놨어 내 사진. 아이씨. 나 심지어 못 찾았어. 이게 확대하면 더 웃긴다. 밑에 다 정국이. 짜증나네. También así tan naturalmente, Jimin buscando algo en los pantalones de Jungkook. Done. Perfect. Well done. Thanks for that. Por favor, ¿cómo pueden ser tan lindos con escenas así? Los dos no pueden mantener las manos alejadas del otro. 너가 맞추고 내가 뭔가 해. Los dos practicando baile porque Jimin quiso y Jungkook simplemente siguiéndole la corriente mientras se lava los dientes. También podríamos ver a los dos corriendo juntos a su alojamiento, pero Jungkook en todo momento nunca se despegó de Jimin. Y esta es una de las escenas donde yo dije que estoy viendo, no sé si esto de verdad debería de haberlo visto. Sobramos, somos aire para ellos definitivamente. Y es que Jimin tenía los ojos vendados, así que el único que estaba viendo aquí que estaba comiendo Jimin era Jungkook. Lo que estaba comiendo Jimin era chocolate, pero Jungkook agarró ese mismo chocolate que a Jimin se le había caído de la boca directamente y así sin más se lo comió. Vean cómo sigue agarrando el chocolate que a Jimin se le cayó de la boca. 이것만 찍어 먹으면 직전에 맛 날걸? 한번 먹어봐. Que responderían varias preguntas, pero simplemente son miel. konnichiwa. 오늘은 저희가 한국 여행할 때 쓸 수 있는 유용한 한국어 문장 5개를 알려드릴 거예요. 쇼핑할 때 쓸 수 있는 문장입니다. 이거 얼마예요? 무언가를 살 때 직원의 추천을 받고 싶은 분이 있으시다면 이 두 번째 문장을 써보세요. 혹시 추천해 주실 수 있나요? 한 번 더 해주시죠. 혹시 추천해 주실 수 있나요? 추천해 주실 수 있나요? 자, 세 번째 문장은 무언가를 사고 계산할 때 쓸 수 있는 문장입니다.
부탁드립니다. 오네가시마스. 계산 부탁드립니다인데 사실 부탁드린다고만 해도 아마 잘 알아들을 거예요. 네 번째 문장은 여행할 때 알아두면 좋을 필수 한국어죠. 화장실을 찾을 때입니다. Ustedes dirían frases para buscar el baño, pero Jungkook primero empezaría a bromear, Jimin seguiría el juego, pero Jimin abrazaría a Jungkook y es lo más bonito de ver. 이것만 해도 되긴 해요. 화장실은 어디예요? 화장실은 어디예요? 화장실은 어딘가요? 근데 사실 화장실 이렇게 말해요. 네, 화장실. Y nuevamente, como Jimin mira a Jungkook y después bromean juntos. 네, 그리고 자, 마지막 문장입니다. 이 문장은 여행 간 친구와 서로 웃으면서 꽤 자주 쓸 수도 있을 텐데요. 무언가 확실하지 않아서 재확인을 할 때 혹은 황당할 때 웃으면서 쓸 수 있는 바로 그 문장. 저희 타이틀 제목과 같은 바로 그 문장. 이게 맞아? 이게 맞아? 시즌2는 오직 디즈니 플러스에서 많은 시청 부탁드립니다. 시온 디즈니 플러스.